Bienvenidos a Historias detrás de un Swinger. Soy Marco Farías y en el episodio de hoy nos acompaña Matías Anselmo, quien nos compartirá acerca de su trayectoria de más de 40 años jugando golf. Además, Matías es director de Hernán Rey Golf Academy, comentarista y analista en las transmisiones de golf de ESPN. Phil Mickelson dijo una vez: el golf es un juego que te da la oportunidad de hacer amigos y vivir experiencias increíbles. Mati Anselmo, qué gusto saludarte. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos aquí en Historias detrás de un Swing. Marco, es un placer para mí estar acá. Como te digo siempre, me encanta hablar de golf en todo momento y ni hablar de tener la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes en este lindo espacio. Compártenos justamente cuál fue tu motivación inicial para jugar golf, a qué edad comenzaste. Mira, me costaría decírtelo y te voy a explicar por qué. Creo que empecé a jugar al golf casi al mismo tiempo que empecé a caminar. Así que la motivación creo que fue más de mis papás que mía. Tengo ahí algunas fotos dando vueltas con unos palitos de plástico, pero mis primeros recuerdos de pegarle a la pelota de golf ya eran con 5, 6, 7 años y ya de alguna manera me había olvidado de lo que fue el proceso de aprendizaje. Creo que de alguna manera el golf nació conmigo, por eso creo que lo llevo tan en la piel y en la sangre y eh, ha sido parte inherente de mi vida en cada etapa, desde la junior a hoy también a los 42 años, que a pesar de no haber podido cumplir el sueño de jugar y ser exitoso con el golf profesional, sí me divierte mucho lo que hago en la tele. Justamente hablabas de esa etapa como junior. Cuéntanos, ¿cuándo deja de ser un juego para pasar a ser un poquito más competitivo? Mira, fue un momento muy específico, porque yo tuve la suerte de chico hacer muchísimos deportes. Me gustaba, como la mayoría de los argentinos, me gustaba el fútbol, estaba bien metido en el equipo del colegio, también me había metido en el equipo del club y también, por supuesto, había empezado a jugar al golf desde muy chiquito, pero el golf en esa primera etapa era mucho más recreativo. Bueno, hubo algunos veranos, ¿viste? Como es en los veranos que uno tiene la oportunidad de jugar, como yo le digo a los chicos, a veces 36 hoyos por día, que es algo que los chicos deberían aprovechar. Un par de veranos que empecé a jugar muy bien y a los 12, ya creo que a los 11, 12 años había llegado a tener una cifra. Y en el momento en el que, como todo chico de Argentina, yo estaba un poquito más volcado e inclinado hacia el lado del fútbol, no solo aparecieron unos buenos campeonatos de golf, sino que apareció una invitación de la Asociación Argentina de Golf a jugar una clasificación para un sudamericano juvenil. En ese momento todavía no había ni programa de alto rendimiento, ni escuela de la Asociación Argentina de Golf, pero me invitaron a jugar ese campeonato y tuve la suerte de clasificar. Y a pesar de que no tocaba viajar, porque el campeonato sudamericano prejuvenil ese año era justo en Argentina, sí me tocó la posibilidad de ser parte de ese equipo y ahí algo hizo clic. Automáticamente el fútbol que me encantaba pasó a segundo plano y por una sensación que quizás no te puedo explicar muy bien, volqué todas mis energías al golf. Ese campeonato fue muy bueno, no ganamos, pero nos fue muy bien. Ya había algunas figuras de Latinoamérica como Camilo Villegas entre los jugadores de esos equipos y rápidamente me metí en el mundo del golf y creo que ese campeonato en el Jockey Club de Rosario, que lo tuvimos a Fernando Chiesa como capitán, fue un antes y un después en mi vida golfística. Creo que diría que a partir de ese momento fue todo golf. ¿Con qué tipo de jugadores, ahorita que decías Camilo Villegas, con quiénes has convivido prácticamente mano a mano desde chico? Con quienes he convivido o a quienes he padecido. En el caso de Camilo lo padecí toda mi vida. Los dos tenemos una edad muy parecida. Yo recuerdo haber jugado 2 campeonatos sudamericanos prejuveniles, 2 juveniles y varias, 3 o 4 Copa Andes. Creo que en todas jugó Camilo y el grado de superioridad que Camilo tenía con el resto de los jugadores de Sudamérica era realmente notorio. Mirá que en muchos campeonatos recuerdo haber quedado inclusive segundo en lo individual o haber estado entre los mejores del torneo. Sin embargo, Camilo muchas veces ganaba esos campeonatos por unas diferencias enormes. Si lo sacás a Camilo, me acuerdo mucho de Fabricio Zanotti, paraguayo que hoy le va muy bien en el DP World Tour. También tenemos con Fabri la misma edad. Me acuerdo cuando éramos muy chiquitos compartir un Junior Open cuando recién empezaba la semana del Open Championship. Y recuerdo no solo jugar el campeonato con ellos, sino que caminar el Major junto a Camilo, junto a Fabricio. Y había algunos otros más, pero por alguna razón siempre los tengo ellos dos muy presentes. Somos todos de la misma edad y pasamos lindas cosas afuera y adentro de la cancha.
Hablabas de la etapa junior. ¿Cómo se da el paso a college golf? Tuviste una oportunidad que cualquier chico que juega golf muere por tener. Sí, pero en mi caso fue de casualidad. Y por eso cuando me tocó trabajar en la Asociación Argentina de Golf, era mi objetivo principal que deje de ser casualidad y que sea causalidad para la mayoría de los chicos, porque fue tan positivo el impacto que para mí hoy es un paso esencial en los chicos. Pero en mi caso, ¿qué me pasó a mí? Era muy poco común en aquel momento que los argentinos, que estamos muy lejos de Estados Unidos, nosotros a nivel Sudamérica somos los que más abajo estamos, no es tan común que los chicos hablen inglés y mucho menos que en aquel entonces los chicos vayan para los Estados Unidos. En algunos casos te diría, y el mío era uno, poco se sabía. Había algunos argentinos, sí, en Estados Unidos. Me acuerdo que en aquel momento estaba Hernán Rey, hoy que también está con nosotros en la pantalla de ESPN. Pero en mi caso particular fue José Luis Campra, fue Pepa Campra, a quien considero como un hermano de la vida. Yo había terminado el secundario, estaba jugando muy bien en Argentina, estaba entre las primeras posiciones de los rankings nacionales, había sido campeón nacional y obviamente tenía el paso al profesionalismo mucho más cercano que la posibilidad de ir a college. Y me tocó jugar una Copa Andes, la del año 1999 en Paraguay, y de casualidad, y por eso lo vuelvo a remarcar, compartí cuarto con Pepa Campra, que él sí había tomado la opción rara en aquel entonces de ir a la universidad. Lo vi con algunos libros, le pregunté un poco qué estaba haciendo, a mí me interesaba, por supuesto. Me contó y automáticamente me dice, ¿por qué no te venís? Y le digo, la verdad que no sé qué tengo que hacer. En ese momento yo no sabía ni lo que era el SAT, ni tampoco hablaba muy bien inglés. Pero bueno, compartimos toda la semana, me contó algunas historias, algunas experiencias, y de alguna manera, entre comillas, me convenció, pero me convenció ahí nomás. A la semana siguiente me llama el coach de la universidad, con mi inglés básico en aquel momento, y ahí empezamos conversaciones, pero de alguna manera nada definido, y llegó un campeonato que terminó siendo bisagra, que fue el Abierto de Argentina creo que fue, no me acuerdo si 2000 o 2001, me parece que fue 2001, que fue la primera vez que el Tour Europeo vino a Argentina. Y yo tuve la suerte de jugar una segunda vuelta muy buena, que fue una de 64 golpes, y tener un muy buen campeonato que me dejó en el top 15 de ese Abierto de Argentina entre los profesionales. Y al día siguiente me llamó el coach y me dijo, no me acuerdo lo que te había ofrecido, lo que te había dicho, ahora quiero que vengas con el 100% de beca. Y de alguna manera con Pepa ahí en la oficina, yo nunca había estado convencido del paso al profesionalismo, a pesar de los buenos resultados. Charlé 2 minutos con mi familia y dijimos, bueno, hagamos un intento. De ninguna manera en ese momento pensaba que quizás iba a ser un proceso de 4 años, pero dije, va a ser una buena experiencia, que es hoy el consejo que le doy a los chicos. Les digo, mira, independientemente de lo que pase, anda. El peor escenario es que no te vaya bien y que te tengas que volver. Bueno, vas a haber hecho un año en los Estados Unidos, vas a haber aprendido un idioma, vas a haber conocido gente. Yo siempre el tema de college golf lo veo como win-win. En mi caso lo terminó siendo porque me quedé los 4 años y porque después me abrió también la oportunidad para hacer un Masters cuando yo termino de alguna manera fracasando con mi incursión en el golf profesional, una etapa de la que aprendí muchísimo. Pero recuerdo esos 4 años, los primeros, con mucho cariño, a Pepa Campra, al Negro Mongusi, a Pato Cosoli, que después me acompañó a mí en la parte final de mi carrera, amigos que se transformaron en hermanos de la vida. Te diría que hoy miro para atrás y sí, esos 4 años ranquean muy alto en los mejores de mi vida, aunque no fue fácil la transición, y eso también hoy se lo aclaro a los chicos, no tengas miedo muchas veces al desarraigo, a que los primeros meses no sean fáciles, a extrañar, a no pasarla tan bien. Bueno, muchas veces que te pasen cosas buenas en la vida significa que también la tenés que sufrir un poco, y no fui ajeno a eso, pero los 4 años de Jacksonville State, eh, cada vez que vuelvo, y esto sí se lo cuento mucho a la gente, cada vez que me toca volver, y estamos hablando de un pueblo muy chiquito en el medio de Alabama, me saca una sonrisa, es increíble. Volver a Jacksonville para mí es felicidad pura. Cuéntanos justamente alguna anécdota que recuerdes, porque, por ejemplo, yo cuando me junto con mis amigos de la universidad, las esposas ya nos dicen, ya no sabemos de memoria esa. ¿Alguna anécdota con la que tú te hayas quedado y que se sigan riendo hasta la fecha? Una muy divertida, quizás no habla mucho de la profesionalidad que teníamos en aquel momento, pero éramos un equipo repleto de argentinos. Recién te los mencioné a Pepa Campra y al Negro Mongusi.
Y Jacksonville era una universidad muy chica. Bueno, mi freshman year fue la primera vez que ganamos conference, el anillo, y eso significaba que era la primera vez que nos metíamos en regionals, con todo lo que significaba para la universidad. Y tocó en la Universidad de Auburn, entonces fuimos cerquita, por suerte, fuimos con todo el equipo para allá. eh, y la primera vuelta de práctica un poco que se demora por lluvia y demás, y yo paraba con mi amigo Mongusi, y, y había un bar cerca, y me dice, ¿por qué no nos vamos a tomar algo? Le digo, no, mirá, yo cuando jugaba me encantaba salir, por supuesto, como a todos en la universidad, pero cuando juego, no, me dice, bueno, yo voy a ir un ratito y vuelvo. Bueno, el ratito se hizo un poco más largo y a la mañana siguiente, día de práctica, me levanto y no veo a mi amigo en el cuarto y bajo y el coach enseguida me pregunta por él. Y yo, por supuesto, lo voy a defender a muerte y le dije que ya estaba por bajar. Bueno, empezaron a pasar los minutos, se acercó la hora de ir a la cancha y bueno, no aparecía. Tenemos que ir para la cancha y por suerte que la vuelta esa se suspendió por lluvia y volvimos al hotel, porque recién cuando llegamos al hotel, ¿con quién nos encontramos? Con el negro Mongusi, que se le había alargado un poquito la noche, pero nada, ese fue solamente un impasse en un campeonato que recuerdo que también con muchísimo cariño, que nos fue muy bien, que fue la primera vez que la universidad clasificó para Regionals, y haberlo podido compartir con amigos y con argentinos y haber de alguna manera cambiado un poquito la historia de Jacksonville, hoy mirando para atrás me hace sentir muy bien. Hablas justamente de torneos en los que competiste, en los que fueron algo especial para ti. Cuéntanos cuál es tu torneo favorito jugado como amateur y por qué tiene un significado especial para ti. No, me tengo que quedar con el campeonato que te decía hace un rato, cuando me tocó jugar con apenas 18 años ese Abierto de la República, que es el torneo insignia de la Asociación Argentina de Golf y quizás de nuestra región, que tiene, creo, 120 años de historia. Era la primera vez que era parte del Tour Europeo. Eh, y haber hecho ese día viernes 64 golpes, que creo al día de hoy es la vuelta más baja de un amateur en la historia del campeonato, y haber terminado en el top 20 del campeonato, haber asegurado la beca para ir a los Estados Unidos, creo que fue uno de los mejores torneos que jugué en mi vida, porque la cancha colorada de Jockey y un diseño de Mackenzie también es un trazado muy, muy especial. Tiré para el récord del campeonato, que eran los 63 golpes, o el récord de la cancha, que eran los 63 golpes de Calcavecchia, y me hizo leap out en el green del 9, porque ese día viernes había salido por el 10. Son todos recuerdos que tengo vívidos, y yo, que soy una persona que se olvida mucho de las cosas, eso me quedó bien marcado, entonces lo tengo que poner muy alto. Después el campeonato nacional que se jugó enfrente y casi al mismo tiempo, que se jugó en San Isidro Golf, haber podido ganar otro campeonato con tanta historia como es el Campeonato Nacional de Argentina, también lo tengo bien guardado en el corazón. Hablabas hace ratito de tu etapa como profesional. Cuéntanos eso, ¿cómo fue esa etapa de jugador de tour? ¿Cuánto tiempo duró? Duró poco, eso, eso es lo primero que te puedo asegurar, pero me sirvió muchísimo para lo que vino después. Yo, cuando hablaba con los chicos en mi paso por la Asociación Argentina de Golf, le decía, yo hoy miro para atrás y cuánto más aprendí de los bogies que de los birdies en esta carrera. Y en mis 3 años de profesional, no es que fueron mucho más bogies que birdies, porque no jugué necesariamente mal, pero sí la padecí, porque yo era el tipo de jugador que pasaba muchos cortes, pero me costaba mucho prenderme en la definición de campeonatos. Jugué mucho lo que en aquel momento era el Tour de las Américas, también en base a algunos resultados del Tour de las Américas que era consancionado con el Challenge, logré una cierta membresía del Challenge, pero nunca pude de alguna manera prenderme en los diferentes rankings, y sobre todo, si te tengo que ser totalmente honesto, nunca me vi jugando el PGA Tour, o sea, no sentía que tenía ese nivel de talento, siempre de alguna manera me sentía lejos de la elite del golf profesional, lo que me llevó durante mi tercer año apenas de profesional a decir, no, por lo menos voy a parar un rato, y ese parate se transformó en definitivo porque terminó siendo un alivio en mi caso particular. Cuando me volví a Estados Unidos a hacer el Masters, no lo extrañaba tanto al golf profesional. Si me preguntás hoy, me hubiese gustado probar un poco más de tiempo, porque el golf profesional al final del día es como cualquier profesión. Vos podés tener cierto nivel de talento, pero necesitas
las horas de trabajo y necesitas los años de experiencia. Salvo que tengas el talento de un Rory McIlroy, no vas a hacer la transición de jugador amateur a jugador profesional muy rápido y con mucho éxito. De hecho, mi opinión es dentro de lo que es la carrera de un golfista, es la parte más difícil, la transición de amateur a profesional. Me hubiese gustado probar un poquito más. Creo que de todas maneras no hubiese llegado al PGA Tour. Creo que tenés que tener, sobre todo, una disciplina que yo no tenía. Cuando no tenés ese nivel de talento, necesitas los otros intangibles. Necesitas ponerle las horas, la disciplina, necesitas que la cabeza esté solamente en eso. Y para mí el golf fue siempre más un juego que una profesión. Lo amo y es mi vida, pero me costaba poner la disciplina y las horas que hacían falta para dar esos últimos saltos de calidad que son los más difíciles, los del golf profesional. ¿En qué momento tomas justamente la decisión de decir, bueno, no voy a ser jugador profesional de tour, pero sí le puedo dedicar mi tiempo a la enseñanza, al alto rendimiento, a guiar a otros jóvenes a que vivan esas experiencias que te tocaron vivir a ti? Terminó siendo casi un proceso por etapas. Primero, en la primera parte que decidí parar un poco, me crucé con un amigo, el Tati Carballo, Miguel Ángel Carballo, que en ese momento estaba jugando con Ferritur. Me dice, ¿por qué no te venís unas semanas a llevarme los palos? Hicimos una gira de 10 campeonatos y pasamos por Alabama en un momento en la que me termino encontrando con un ex profesor y me termino ofreciendo una beca académica para hacer un máster. Entonces, corto las 10 semanas con él, me vuelvo a Jacksonville, me enfoco de nuevo en el estudio. Lo hice rápido, lo hice en un año y medio, pero ahí estaba enfocado en el estudio y ahí llegó un llamado de Mark Glory, que en ese momento era el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf. Él había sido capitán mío en muchos campeonatos, entonces siempre nos manteníamos en contacto, charlábamos. Él sabía que yo tenía una mirada que él compartía sobre el golf universitario, sobre el golf profesional y sobre un montón de cuestiones que en ese momento la Asociación Argentina de Golf quería empezar a fomentar. Y en un ida y vuelta de charlas me dice, ¿qué vas a hacer de tu vida? Le digo, mira, la verdad que no lo tengo claro, estoy a punto de terminar el máster y posiblemente mi futuro laboral esté en los Estados Unidos. Surge la posibilidad de volver a trabajar a la Asociación Argentina de Golf y pasó exactamente lo mismo que en aquella habitación con Pepa Campro en Paraguay, ni lo dudé. De la misma manera que yo estaba muy cerca de hacerme profesional y una conversación con Pepa Campra me terminó llevando a los Estados Unidos. Bueno, fue esa conversación con Mark Glory la que me hizo volver rápido a Argentina, empezar a trabajar en la Asociación Argentina de Golf y haber disfrutado 10 años en los que viví una cantidad enorme de hermosas experiencias en todo sentido. Creo que se construyó un lindo programa de alto rendimiento que hoy, gracias a Dios, sigue en funcionamiento y con muy buenos resultados, y donde sobre todo hice muy buenos amigos. Y tuve muchos alumnos que hoy son amigos, como Abel Gallegos, como Mateo Fernández de Oliveira, chicos que de alguna manera empecé como coach, si querés un poquito más como mentor, y hoy es lindo verlos con veintitantos años, algunos profesionales, otros trabajando, pero todos lindos vínculos y hoy lindas amistades. Y precisamente vámonos a esa etapa en la AAG. Asististe a mundiales amateurs, a Juegos Olímpicos. No sé si te tocaron los Juegos Olímpicos de la Juventud, los que se jugaron en Buenos Aires, pero cuéntanos un poco de esas experiencias que te tocaron vivir. ¿Cuál es la mejor? Porque me imagino unos Juegos Olímpicos deben ser otro nivel. Sí, a ver, me quedo con dos puntuales. Yo apenas empecé a trabajar en la Asociación Argentina de Golf, ya se rumoreaba que el golf podía volver al movimiento olímpico. Ahí conocí al ENART, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en Argentina, y ellos nos empezaron a apoyar muy fuerte. Y mi vínculo con la Asociación Argentina de Golf se extendió al Comité Olímpico Argentino y al ENART, porque ellos pasaron a ser, eh, la verdad, que una parte importantísima en el desarrollo del programa de alto rendimiento. Y obviamente el primer desafío que teníamos, porque esto empezó en el 2012-2013, eran los Juegos Olímpicos, que hoy los miramos como lo que son, pero si vas para atrás y te acordás, en el 2016 fueron un poquito cuestionados, muchos golfistas eligieron no ir, y yo me acuerdo en aquel momento hablar mucho con Emiliano Grillo y con Fabián Gómez, que fueron los dos que gracias a Dios terminaron yendo,
Y no era tan fácil convencerlos. Y era importantísimo que jugasen, porque si no, de alguna manera nosotros hubiésemos terminado perdiendo el vínculo, tanto con el Comité Olímpico como con el ENAR. Pero bueno, por suerte, después de muchas charlas, se terminó armando ese equipo argentino, que te lo extiendo, porque mirá cómo son las vueltas de la vida. ¿Quién estaba en la bolsa de Emiliano Grillo en aquel momento? Pepa Campra. ¿Y quién estaba en la bolsa de Fabián Gómez? Coco Monteros, que es otro muy buen caddy que tiene Argentina, y fuimos los 5 para allá. Yo me termino quedando en la Villa Olímpica solamente con Fabián y con José Luis Campra, con Pepa, y Emiliano y Fabián paran afuera, y el torneo fue espectacular. Emiliano metió un diploma olímpico que es quedar entre los 8 mejores, que no es una medalla, pero sí tiene muchísimo valor. Y muchas de las historias que pasaron en esa Villa Olímpica fueron espectaculares. Me quedo con una puntual, porque te juro que yo me quedé mudo y agradeciéndolo a Dios de estar en ese momento. El comedor olímpico es quizás el galpón más grande que vas a encontrar. Tiene todos los tipos de comida, pero es un galpón gigante. Es un galpón gigante en el que hay cientos de mesas y los atletas van, buscan la comida de elección y se sientan y se mezclan y demás. Generalmente los golfistas se sentaban con los golfistas, pero muchas veces se mezclaban. Y una noche llegamos tarde y estábamos ahí. Vemos que en una mesa estaba Sergio García, que por supuesto estaba jugando los juegos. Pepa tenía una relación con él. Bueno, nos sentamos en la mesa y se empieza a conversar. Y claro, Sergio es español y de repente entra Rafa Nadal y se sienta en la mesa. Y de repente, como también es fanático del golf, cae Paul Gasol y se sienta en la mesa. Y entre ellos empiezan a hablar. Y obviamente uno en ese momento estaba para disfrutar y escuchar, pero yo no podía creer la situación que estaba viviendo. O sea, arrancó de una cena que iba a ser tranquila para irse a dormir, a terminar escuchando a 3 monstruos hablar de golf, de tenis, de básquet, del olimpismo, de la vida y de todo lo que te puedas imaginar. Ese es otro recuerdo que tengo bien marcado, en una Villa Olímpica en la que encima habían armado todo para que los atletas muchas veces se entrenen adentro. Y había algunas canchas de tenis y demás, o sea, uno salía de comer y se quedaba un rato viéndolos entrenar algunos. Toda la energía y la vibra que hay en una Villa Olímpica es realmente de otro planeta, es espectacular. Y después te hago un poco el paralelo con lo que para mí es el recuerdo más lindo, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Y por qué te digo el recuerdo más lindo? Porque se hicieron en Argentina, porque no dejan de ser un mini juego olímpico y porque todos los que estuvimos involucrados en sea la capitanía o los deportes, de alguna manera estábamos involucrados en la organización. Se jugó en Hurlingham, que es otra de las muy buenas canchas que tiene Argentina. Fue muchísima gente. Yo te juro, pocas veces en Argentina, sacando el Abierto de la República, había visto tanta gente en una cancha de golf. Me tocó con 2 chicos que de alguna manera los tuve desde cero en la Asociación Argentina de Golf, que son Mateo Fernández de Oliveira y Elan Acona, y en el combinado de ellos 2 sacaron una medalla, que fue histórica para Argentina. Entonces, ese recuerdo de haber participado en algo que termina en lo que yo considero es una medalla olímpica, a pesar de que técnicamente es un Juego Olímpico de la Juventud, es sin duda el highlight de mi paso por la Asociación Argentina de Golf, que incluyó otras cosas que son muy buenas, como la mejor actuación en un Mundial de Aficionados y por supuesto muchas Copa Andes. Pero una medalla olímpica es más grande en mi opinión, es más grande que el deporte del golf, porque es algo que me parece que excede en todo sentido. Y haberlos visto a los chicos en el podio besando la medalla es el recuerdo más lindo que tengo de esos 10 años. Qué lindo haber vivido eso y sobre todo, como dices, haber acompañado a 2 chicos que conoces desde pequeños a llegar a ese momento y que con ellos sigues teniendo una gran relación, Mati. Cuéntanos justamente de tu actualidad. Actualmente eres el director de Hernán Rey Golf Academy. ¿Cómo es el día a día? ¿Qué hacen en la academia? Principalmente para todos aquellos que nos están viendo y que muchas veces piensan que la academia solo es para jóvenes. También tienen, me imagino, clases para adultos. Cuéntanos un poquito lo que hacen. No, es bueno lo que mencionás, porque la academia tiene absolutamente de todo. Nosotros tenemos desde los summer camps o clases para principiantes, en los que puede venir alguien que simplemente esté interesado en aprender golf,
Por supuesto, el corazón de la academia es el programa de chicos que viven con nosotros y hacen lo que nosotros llamamos el programa Full Times. Entre ellos hay muy buenos jugadores de toda Latinoamérica. Y después también tenemos muchos jóvenes profesionales. Y hoy tenemos la suerte de tener, por ejemplo, a Mateo Fernández de Oliveira, que decidió que Orlando sea su lugar en el mundo y allí vive y entrena. También lo tenemos a Abelito Gallegos, que es otro lindo recuerdo acá. No lo puedo dejar pasar a ese, porque Abel me dio la oportunidad de vivir un Masters desde adentro, cuando fue el primer ganador del Latin America Amateur Championship. Por eso te digo que cuando me hacías elegir algunos recuerdos de mi paso por la Asociación Argentina de Golf, cuesta, porque sería injusto si marco algunos y no los cuento todos, pero ese momento con Abel, que hoy también vive en Orlando, fue súper especial. También vive Martín Contini, que es un profesional tucumano a quien tengo la oportunidad también de manejar y ayudar en el día a día de los tours en los cuales él compite. Así que hay un lindo grupo que sabes que termina sucediendo, que a mí me encanta de la academia, y por eso siempre le recomiendo a todo el mundo que la visite. Termina siendo una gran familia, porque los profesionales se entrenan ahí, pero son muy generosos a la hora de compartir su tiempo con los chicos o la gente que va a practicar a la academia, y por ahí terminan compartiendo 9 hoyos a la tarde, o por ahí juegan un fin de semana y se arman partidos. Entonces termina siendo un ecosistema en el que todo funciona y todo se retroalimenta. Los profesionales que por ahí, como Nico Chavarría, que a veces viene y está compitiendo en el PGA Tour, con chicos que por ahí hacen su primer summer camp y tienen la oportunidad de jugar 9 hoyos con ellos o compartir alguna charla. Me parece que se terminó armando ahí en Orange Lake un ambiente muy lindo para entrenar, para aprender, para disfrutar. Finalmente de eso se trata. Creo que termina siendo divertido, algo que es fundamental para que vos puedas pasar muchas horas adentro de una cancha de golf. Pasando a tu espacio en la televisión, ¿no? ¿Cómo se da esa llegada a la televisión? Principalmente me gustaría que me dijeras qué aspectos consideras que era más difíciles transmitir. Mira, por tercera vez te voy a tener que decir de casualidad. Y no quiero que la gente piense que todo en mi vida fue azaroso, porque sí me considero una persona que se prepara mucho para las cosas. Pero llegó el año 2019 y ESPN, en aquel momento que manejaba todo desde Bristol, Connecticut, decidió mover la producción de golf a Buenos Aires, Argentina. Lo trajo para acá, para los estudios de Tonkinson en San Isidro, y tenían colgado en la última parte del año, en aquel 2019, la Presidents fue a fin de año, fue en Australia, fue la que ganó Estados Unidos con Tiger como capitán, y de alguna manera empezaron a necesitar gente, a buscar los famosos talentos, los que hacen las transmisiones de golf, y contactaron a mucha gente para un campeonato previo, que era el Asian Pacific, el de los amateurs, que se juega en un horario que por ahí no es muy visto, porque es bien a la madrugada. Entonces era un buen momento para probar gente. Y me acuerdo que fuimos varios los que probamos, y después increíblemente me llegó el ofrecimiento para hacer la Presidents, que venía con la posibilidad de evaluar un contrato anual. Y yo acá te tengo que ser completamente honesto. A mí siempre la parte educativa del golf me había encantado. Yo, de hecho, era el director del programa de alto rendimiento de la Asociación Argentina de Golf, que entre otras cosas tenía seminarios. A mí siempre por ahí dar charlas y participar de ese tipo de seminarios también me encantaba, y lo hacía con el Comité Olímpico, pero no tenía ni idea de lo que era el mundo televisivo. Entonces creo que fue un voto de confianza muy grande el de ESPN, y que siempre lo voy a agradecer. Ese primer año me tocó hacer las coberturas con Alex Klappenbach, que es un enorme conductor y periodista, del cual aprendí muchísimo, porque fue increíblemente el año de la pandemia, en el que nos sacaron. Yo hice apenas 2, 3 meses de estudio y automáticamente nos mandaron para la casa, con el desafío que eso era, hacerlo uno con el casco y con la computadora, sin ver a la pareja con la que está transmitiendo. Era todo muy nuevo, y siempre la generosidad de Ale en ese sentido era total, era de guiarme, de hablarme antes y después de las coberturas, de tomar la responsabilidad más grande del peso de una transmisión de golf, que es muy larga. Entonces yo todo ese primer año, que lo defino como mi servicio militar en la televisión, tuve mucho apoyo del canal, tuve mucho apoyo de Ale Klappenbach, de la gente de la producción, que también
me llevaba, a mí ese primer año me tocó ser analista. Increíblemente hoy que me toca la responsabilidad de host, tengo que ir justamente para atrás porque yo estaba todo el día escuchándolo a Ale llevar esas coberturas adelante y agarré mucho. Yo soy muy observador en ese sentido y me gusta mucho escuchar y mirar. Y hoy mucho de lo que pongo en pantalla es justamente de lo que aprendí ese año. Después con el tiempo vinieron los coaches, llegó el Tero Martínez Puente, que me ayudó muchísimo. Yo aproveché también mucho los viajes al Masters, al Players, para ahí tener la oportunidad de sentarme a hablar con gente como Mike Tirico, que me dio un consejo que fue espectacular. Yo el primer año que llegué al Masters tuve la oportunidad de sentarme con él y dije, no voy a tener muchas. Le digo, mira, Mike, eh, no quiero que me digas nada, ninguna frase hecha, quiero que me digas algo que me pueda ayudar por el resto de mi carrera. Me dijo, prepárate para el 100% y decía el 5 en los momentos justos. Eh, y eso me quedó porque hoy me doy cuenta, hoy me preparo mucho y trato de ser una persona responsable, pero al mismo tiempo las transmisiones de golf son muy largas y no apurarte a decir la información o no apurarte a decir ese dato, muchas veces te da la posibilidad de después poder macharlo con algo que sucede y que es importante. Y ahí es donde se genera el vínculo entre la imagen y lo que decís. Bueno, ese consejo de Mike fue espectacular y ahí te das cuenta por qué esos tipos están donde están y son quien son. Porque manejan ese tipo eh, yo lo llamo timing. En el golf es tan importante el timing, bueno, cuando uno hace una cobertura televisiva también, y ese fue un consejo espectacular que recibí de él. He tenido la fortuna de compartir cabina contigo, Mati, y sí, la verdad es que nos divertimos mucho y sobre todo me pareció eso desde el principio, que eres nato para la televisión, pero seguramente en un inicio, como dices, te costó trabajo. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado esta etapa en televisión? No, ha sido mucho aprendizaje. Vos lo vivís, nosotros tenemos que hacer coberturas que son para toda la región de Latinoamérica. Eh, yo tengo un yeísmo relativamente marcado, propio del argentino criollo. Ahí le tengo que agradecer mucho de nuevo al Tero Martínez Puente, que siempre me está marcando cosas. Eh, a mucha gente que me acompañó en este proceso, que lo empecé con Ale, pero lo seguí con Hernán. Hoy tenemos un equipo grande en ESPN que también le involucra a Valeria Quesada, a Gustavo Piovano, a Nora Ventureira. Vos has estado y estás en muchísimas transmisiones también. Y yo, como te digo, siempre trato de cuando comparto cabina con alguien, intentar agarrar lo mejor que tiene esa persona. Y fui aprendiendo a hablar más lento, a esperar los momentos, a trabajar cosas técnicas, a preguntar mucho. A mí me cuesta considerarme un periodista o un conductor porque arranqué muy tarde en la vida. Yo arranqué a los 38 años. Eh, pero sí han pasado 5 años y he tenido la fortuna de compartir cabina con mucha gente valiosa y de aprovechar esos momentos como a veces sucede en el Masters o en el Players o en los Majors o en la Ryder, donde uno se cruza con los pesos pesados. Déjame contarte una historia muy rápida que es muy graciosa. Cuando hice mi primer Masters, llevaba meses en la televisión y las aperturas del Master uno comparte, le ceden el estudio de los que son los grosos, vamos a decirlo así. Y yo recién empezaba y no tenía mucha experiencia, al punto que no sabía ni qué cámara me apuntaba en un estudio en el que había por lo menos 5 apuntándote a la cara. Y estaban Andy North y Curtis Strange haciendo la previa y nos prestaron el estudio de reloj, nos dijeron tienen 7 minutos. Nuestra grabación duraba 5, con lo que no me podían ni equivocar. Y encima ellos no se fueron del estudio. Gracias a Dios, por lo menos yo decía, estos no entienden ni lo que estamos diciendo. Pero bueno, muchas de esas situaciones que fueron sucediendo también te van curtiendo y te van haciendo aprender lo que para mí era este nuevo negocio, el de la tele. Yo siempre digo, gracias a Dios, me sigo poniendo más nervioso para pegarle a la pelota que para volar. Es algo que nunca voy a entender. O sea, yo hoy voy a jugar al golf, juego al golf hace 40 años, me paro en el tee del 1 y me sigo poniendo nervioso. Gracias a Dios, cuando me toca hablar, no tanto. No sé después el resultado y eso la gente juzgará y lo hará con el tiempo. Es mucho más fácil medir el score que uno hace, pero es algo que sí, como decís, siempre me gustó y fue casi automático. Después de mi primer año,
Obviamente no depende de uno y uno trata de hacerlo mejor para que el canal le siga dando el voto de confianza, pero por suerte lo han renovado durante 5 años y yo creo que he encontrado un nuevo espacio que me encanta. Con todas estas experiencias que nos has compartido, ¿qué podrías decir que es lo mejor que te ha dejado el golf en el aspecto personal? El golf me ha dado la vida que tengo. Eso sin ningún lugar a dudas. ¿Qué hubiese sido de mi vida sin el golf? Lo único que yo te podría asegurar que una peor. ¿Por qué? Porque miro para atrás y no hubiese podido tener la educación que tuve. Miro para atrás y no hubiese podido conocer el mundo de la manera que lo conocí. También voy para atrás y no hubiese conocido probablemente a la gente que terminé conociendo y que me dio las oportunidades y me abrió las puertas de los lugares fabulosos en los que estuve. Eh, yo creo que el golf, como la mayoría de los deportes, tiene esa magia. Por eso para mí todavía no tengo la suerte de tener hijos, pero cuando los tenga, el golf o el deporte no se discute. Es una obligación como el colegio. Yo no, en el mundo en el que vivimos, en el de los millennials, que están todo el día con la tecnología y con el de la tablet, yo, a ver, no le tengo rechazo porque hoy vivimos de la tecnología y sería un poco ignorante de mi parte decir, no, mira, tenemos que dejar a la tecnología de lado, pero claramente en muchos momentos del día hay que ponerle un costado y sobre todo en los más chicos. Y yo prefiero que estén jugando al fútbol, jugando al golf, pateando una pelota en la plaza, haciendo lo que quieran, a estar ahí metidos con la fácil, ¿no? Con la tablet, con los videojuegos y demás, porque yo si hubiese hecho ese camino, no estaría hoy hablando acá con vos y no me hubiesen pasado todas las cosas lindas que me pasaron en la vida gracias al golf. Muchas gracias, Mati. Gracias por compartirnos tu historia. Al final del día, este espacio es justo para eso, para que la gente que los escucha semana tras semana pueda conocerlos un poquito más y vea el lado humano detrás del comentarista, del analista, del host de televisión, que como te digo, escuchan semana tras semana. Así que de verdad, gracias por tu tiempo, amigo. Yo creo que eso es una de las cosas que nos ha dejado el golf, ¿no? Esta bonita amistad, como dices, el conocer gente que al final del día se van haciendo parte de tu vida. Así es, y a mí también me encanta, bueno, lo compartimos la última vez que nos tocó hacer la transmisión de PGA Tour Live en español. A mí me encanta jugar al golf, sé que a vos también, lo disfrutamos mucho en Florida, y eso me parece que es lo más lindo que tiene el golf. El otro día intenté jugar al fútbol y el fútbol me abandonó porque el físico a uno lo va abandonando después de los 40. El golf no te abandona nunca y te deja, si haces las cosas medianamente bien, te deja jugarlo hasta el último día. A mí meterme en una cancha de golf es mi lugar en el mundo, sé que el tuyo también y el de mucha gente del otro lado seguramente comparten eso. Así que ya tener eso en común creo que nos pone a todos en la misma página. Y para mí es un placer, como te digo siempre, charlar de golf, que es lo que amo, es lo más lindo. Lo hacemos mucho en la tele, no tenemos mucho de este espacio y tener la posibilidad de compartirlo, te lo agradezco especialmente y espero que lo volvamos a hacer en el futuro. Claro que sí, Mati, muchas gracias y espero verte pronto, amigo. Así será, en una cancha de golf o en una cabina. Seguro. Un abrazo grande. Esto fue Historias detrás de un swing. No se olviden de seguirnos en redes sociales y de suscribirse en nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.